Este es sobre el papel de las publicaciones en la transformación de la educación médica, que va a ser moderado por el doctor Carlos Gómez Restrepo, decano de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, adelante. Y en este conversatorio van a participar los siguientes doctores: doctor Manuel Franco, de la Pontificia Universidad Javeriana, la doctora Madelana Patricio, ella es presidente de la colaboración Best Evidence in Medical Education, BEME, el doctor Peter de Jong, él es editor de la revista Medical Science Educator, la doctora Mónica Rebollo Martín, ella es directora de contenidos de España y Latinoamérica de Elsevier. Yo les invito a todos para que vayan pasando. Vamos a darles un fuerte aplauso. Medios días para todos. Tenemos a personas que ya conocemos muy bien. De Magdalena, que ya nos presentó esta mañana algo alrededor de la visión europea de la evaluación. A Manuel Franco, quien es profesor de genética de la Javeriana, y además de ello Manuel fue el director del doctorado en ciencias básicas y actualmente lidera la revista Universitas Médica, que tiene un enfoque de Mónica, que ya la conocemos igualmente del Elsevier, que tiene toda la experiencia de publicaciones, y al igual de John Peters de John, que tiene la experiencia norteamericana. O sea, hay visiones diferentes, que es muy importante. El conversatorio trata del papel de las publicaciones en la transformación de la educación médica. Cuando uno lee ese título, ve la dificultad que empecé a tener cuando comprendí. Uno es ver los artículos que se publican en investigación al servicio de la educación médica como algo estándar, o algo es el uso de las publicaciones en todas las áreas de la medicina. ¿Ok? Yo puedo ver los artículos de psiquiatría, que es mi área, y de qué manera las publicaciones de psiquiatría ayudan a fortalecer la educación, o puedo ver las técnicas de educación en psiquiatría, que es una cosa diferente. Yo voy a enfocarlo mucho más en técnicas de educación, dado la comprensión que le di. Y en primera instancia quisiera preguntarle al público qué número de artículos piensan que se publicaron en Scopus en el 2018. Daré un número, y los que piensen que es de ahí para abajo levantan la mano. Hay 500.000 artículos en Scopus 2018, en toda la medicina. 1 millón de artículos. Levanten la mano sin timidez para ir sin vergüenza. 1.500.000 artículos en Scopus 2018. Estoy hablando solo del año 2018. Hay 2,5 millones de artículos. Ok. Hay 3 millones. Hay 3.700.000. Ok. Hay 3.700.000 artículos de Scopus en un año. Si nos vamos al Web of Science, tenemos que hay 2.700.000 artículos. Hay muchos repetidos algunas veces. Y si nos vamos a PubMed, que en el Medline, pues lo que se habla acá, hay 1.300.000 artículos. ¿Ok? 1.300.000 artículos como mínimo en un año, de los cuales, siguiente análisis es cuántos hay sobre educación médica, cuántos versan sobre el tema que estamos viendo hoy. De Scopus, de
3.700.000 hay 18.000 artículos sobre educación médica. 18.000. De Web of Science hay 8.200 del 2.700.000 y de PubMed del 1.300.000 artículos hay 36.000 artículos. O sea, la educación médica se privilegia aparentemente más en la parte de PubMed y un poco menos en otras. Esto quiere decir que en los rangos que tenemos entre 0.3% a 2% de los artículos versan sobre educación médica. Bueno, segundo, entonces, si tenemos que en el año 2018 se publicaron 36.000 artículos de educación médica, es imposible leerlos todos. Empecemos por ahí. Los decanos acá, si nos partiéramos de a 2.000 artículos, creo que no alcanzaríamos para hacer un resumen. Es lo primero que quiero preguntar. ¿De qué manera se puede organizar todo esto para que todos estos artículos que existen de educación médica sean utilizables en medicina? Tenemos ya la parte de BEME, The Best Evidence Medicine in Education, que es algo, una ruta muy importante que empecemos a pensar. Sin embargo, la mayoría de nosotros no conocemos la colaboración claramente. Entonces, invito a que cada uno de ustedes nos dé su opinión de este tema. Muy brevemente, 2 minuticos para cada uno, para ver cómo suponen ustedes que debería organizarse la cantidad de artículos que hay, información que hay, la clasificación, artículos buenos, malos, regulares. Los que venimos del área de la tecnología clínica conocemos claramente que no todo es bueno en ciencia, pero de qué manera podrían ayudarnos desde la perspectiva de cada cual a pensar en que esos artículos realmente se usen y no se queden, como estamos viendo, que ni siquiera la mayoría se citan una vez. Cuando uno mira el factor de impacto ajustado, que es la moda que se está dando ahora en Australia, la mayoría de artículos, más de la mitad, no se citan nunca. Es decir, no se debería dar ni premios ni nada dentro de universidades artículos de ese tipo, porque realmente no influyeron en absolutamente nada. Entonces, dado el contexto, les pregunto a los doctores del conversatorio alrededor de si tienen ahí el micrófono o lo vamos rotando, ¿les parece? Para que miremos todos. Doctora Patricia. Bueno, hola otra vez. I know, it's in English or in Spanish? For me, Deutsch. I'm going out. As you want. So, of course, we are all aware that we need to move from opinion-based to evidence-based, and we need to be informed. And there is that secondary research that is doing probably what you are asking. It's impossible for someone to read what is published in all domains of medicine, but coming back to medical education, and we need secondary research, so the equivalent of Cochrane for medicine, to deal about the primary research, to reply with the questions that could be used by the teachers. So someone, these entities could be BIMI or could be other systematic reviews, to translate the evidence into practice. I think this is essential, but I don't know if you want it immediately. I see many problems still for the moment, because the quality of the papers are not good enough, and I think the editors have a role, a very important role to make it. It's very rare they have to transfer to practice. And also, from the point of view of medical education, all of us, teachers, educators, researchers,
we are not making really efforts to pull the things for the names, to have a common vocabulary, to use statistic interpret ways and so on. But I'm going too far probably, so it's probably better to stop. So, and in addition, medical education is a human science has the problem of the confounding variables, and many articles are trying to find results and that could be found in the domain of medicine, and it's impossible to have them in medical education. So I think that it's not only to have the secondary research. I think we need a revolution in what is published, in what is accepted by the editors, and in our way of communicating. I don't want to talk more, I have more things, but let's... Bueno, doctor Manuel, ¿qué opinas de esto? A ver, hay dos puntos. Yo tengo un tipo de asignatura que es una asignatura básica, soy inmunólogo, entonces cuando doy la clase de inmunología, ahí yo no me siento que estoy como faltando a mi deber del profesor por no ir a buscar lo último en cómo se enseña inmunología. Pero tenemos otra cosa, otro curso, unas clases que se llaman los casos integradores. Ahí tenemos un grandísimo reto en que con los casos integradores vamos profesores de ciencias básicas y clínicos y tratamos de integrar todos los conceptos y de hacer una cosa constructiva para los estudiantes. Y yo siempre he sentido que eso es un reto enorme, cómo integrar las ciencias básicas con las clínicas. Ayer oíamos una conferencia muy iluminadora al respecto. Yo creo que es en esas asignaturas críticas en que, además del sílabus, por ejemplo, vuelvo y repito, para la asignatura típica, digamos, que no tiene mucho complejidad, pues un sílabus normal con sus referencias actualizadas, ¿no es verdad? Pero para las asignaturas que están, digamos, en la frontera y que estamos tratando de innovar y que estamos tratando de ir un poco más lejos, sí creo que es importante que ese sílabus, además de que se le pida al profesor, oiga, usted tiene que tener en este tema actualizado su tema, tiene que tener actualizado el cómo se enseña y cómo se da ese tipo de asignatura. Si eso se implementa, yo creo que es seguramente un plus, porque no hay que reinventar las cosas, otras personas ya lo han inventado. Eso dicho, me parece supremamente importante que en estos temas las publicaciones sobre educación médica, la doctora lo decía, son ciencias humanas, y como ciencias humanas son importantes las comunidades, y las comunidades quiere decir que si vamos a hacer educación, publicar en educación médica, esa educación médica debe publicarse en revistas locales y tratar de formar comunidades que vayan retroalimentándose sobre estos problemas de educación médica. Doctora Mónica. Hola, gracias. Bueno, pues yo lo que les puedo contar es lo que hacemos desde el Sevier. Nosotros sabemos que es muy importante la relevancia, como usted decía. Hay tantísima proliferación de artículos que ahora lo que es muy necesario es proveer al usuario final lo relevante. Entonces lo que hacemos es, a partir de bases de datos como Scopus, generar cada vez más con Machine Learning, por ejemplo, algoritmos de recomendación que hacen que lo que llegue al usuario final pues sea lo que más le interesa. Y también tenemos, por ejemplo, una herramienta muy potente que se llama Saibal, que lo que hace es conectar a comunidades de investigación alrededor de un tema. Por ejemplo, puedes buscar dentro de esa área los temas más hot topics, ¿no? más interesantes, puedes generar más investigación. Puedes acceder a proyectos de benchmarking, de investigación, conocer pues, en tu país y en otros países del mundo qué investigadores están interesados en los temas que estás tocando. Creo que es una herramienta muy potente y que contribuye a lo que estaba comentando. Más allá de eso, yo también me gustaría reivindicar un poco el papel de los libros, porque a veces nos olvidamos de los libros, de las grandes referencias clínicas. No es por hacer publicidad aquí, pero sinceramente es que yo creo mucho personalmente en el gran esfuerzo de síntesis de evidencia
que hay en una obra de referencia. Bueno, como todas las que conocemos, del Elsevier y fuera del Elsevier, ahí hay cientos y cientos de autores expertos coordinados por editores que están poniendo muchísima inteligencia detrás en buscar la evidencia, refinarla con su juicio clínico, con su expertise y ofrecer a los estudiantes pues realmente un contenido de gran calidad. Y luego también una cosa importante, lo que comentaba de las comunidades cercanas. Por ejemplo, la lengua española es un valor importantísimo. Nosotros tenemos una revista, Educación Médica, no sé si la conocerán, pero el 75% de los artículos que publicamos vienen de países de Latinoamérica. Y bueno, yo creo que tenemos que apostar por este tipo de publicaciones y en general por hacer los equipos más amplios, más grandes, más internacionales para también contribuir a una mayor difusión del conocimiento. Thank you. I think we're addressing medical education research here because there's of course a lot of knowledge in the world and on the biomedical itself. But now today I think we talk about medical education. I think you're completely right, 36,000 or more articles in a year, you cannot all read that, and that's impossible, and that you should not try to do that. As a teacher, as an educator, you want, in some way you want to be informed about what's the best thing, or what is coming out of all that research. And I think that research itself is very important because a lot of people in the world are researching medical education. So I think we should let them publish about that and share that to the world, because other researchers can pick that up and make it even better. But it's impossible for an educator to read it all and say, okay, now I know what to do. So I think Patricia already mentioned, Madeleine already mentioned it a little bit. There are some mechanisms in place that try to bring things together, the best evidence in medical education, but also conferences like this, the AEB conference, the AMC conference, are conferences that bring what's known, the new things in literature and research, back to the educator, and so that you can learn at those places about what is the newest things to do, and those you can take home. So there's maybe a step in between that is translating that. And in our own institution, we also do that. Our own doctors in the hospital, they cannot read all that stuff, that's way too much. But our department has a lot of researchers in place, and they try to translate that, and we get out of that literature what's important for the teachers to use. The quality of the articles, that's of course difficult. We have a system with journals and journal editors, and we really try to do our best as journal editors to have good quality published. We love publishing, we really would like to have your articles, but we should be really critical about the quality. So that's in fact something that editors have to be very responsible for, that we are not publishing everything that gets in, even it's very poor. And we cannot promise you that everything is okay, but we really do our best to do that. And I can also tell you that editors are meeting together with each other to talk about that. I'm honored to be at the moment the chair of a group of health education journal editors. And we meet twice a year, and we talk to each other, and we learn from each other what we feel difficult and what's going wrong in our journals and what we can improve, just to get at least good quality out. But still, there are still a lot of articles to read. Gracias, John. Aprovechando la experticia de cada cual, quisiera preguntarle a Madalena de qué manera llevas un artículo de profesionalismo, de responsabilidad social o de organización al aula de clase. ¿Cómo manejas eso en el aula de clase? ¿Cómo llevas a que esa información se logre implementar realmente a través de los alumnos? Bueno, maybe you asked me in a topic that, according to what I said, professionalism is much more
to bring my students to the communities, to prisons, old age homes, centers of refugees and so on, than having articles. But they also, let's suppose it would be another area or even on that. I'm always, when I teach something, I'm always looking constantly at if anything appears in terms of systematic reviews, because they cover everything that it's published, which is much easier for me. But also, sometimes I search or I do a scoping search that it's not a very profound search, but just a more superficial one to get what I could about the topic. And then from this I try to synthesize, to see what is important and to pass it to my students or to recommend the readings for that. But I think if we have a little bit of time, and as Peter was saying, I think we need to reflect on what we can do, because sometimes it's so deceiving also what we get, and the way we, among the medical education, we are expressing. In the review I don't know, I found, I don't know, maybe 25 or 30 names for the OSCE. Does it make sense that because I like to be innovative, each time I get a different name, and the majority are not even OSCEs, but it appears they're OSCEs and so on. So I think we are already in a human science with the confounding variables that per se make difficult to identify the evidence. But if in the things we can control, we don't control, and we are not controlling our vocabulary, the way we are requested. Sometimes the title indicates something and in the article it's not following. So I don't want to take this more, but I think we have space for improving from our part, even the educators and the teachers. We can probably arrive to a different level. Doctor Manuel, ¿cuál es el lugar de las revistas universitarias en todo esto de la educación médica? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la endogamia o no endogamia de las revistas universitarias, que es algo que tenemos ese inconveniente acá en Colombia? Sí, ese es un problema. Yo pensé que pues que estaba viendo un problema que no existía, pero viendo en este congreso creo que otra tensión es los conflictos de intereses que pueden estar relacionadas las dos. Otra tensión es quién y para qué va a financiar una universidad o una revista, ¿no? Un problema económico. ¿Por qué una revista, por qué una universidad debe pagar para tener una revista que le debe servir a todo el mundo? Y el problema que usted menciona de la endogamia. Si uno es una revista de una universidad, pues uno lo que quiere es enseñarle a sus estudiantes, a sus miembros, a desarrollar competencias para participar en esa actividad científica. Entonces uno tiene esa pequeña cosita de la tendencia a caer en la endogamia. Entonces ahí, con esos cuatro problemas que comento, quiero que pongamos en perspectiva esos problemas. El problema de revisión por pares, decía mi tutor de doctorado, que es el peor sistema después de todos los demás, ¿no es verdad? Es como la democracia. O sea, a mí, mi experiencia como científico es que siempre mis publicaciones han salido mejores después de la revisión por pares, siempre. No me queda la menor duda. Entonces yo confío en la revisión por pares. Pero una cosa es que nosotros hemos llegado a pensar que la revisión por pares es una cosa hecha. Así es la revisión por pares, y no hay sino la revisión por pares que nosotros conocemos. Cuando uno se pone a mirar en perspectiva, la primera revista con revisión por pares fue en 1731, una cosa así. Y dice, no, es que esto llevamos mucho tiempo. Pero no, la revisión por pares como la conocemos actualmente es muy reciente. Revistas como Science y como JAMA tienen revisión por pares
desde 1940. El Lancet tiene revisión por pares como lo conocemos nosotros desde 1976, ¿no? Y pensamos que la revisión por pares, pues no hay sino una, o en mi área, pues la revisión por pares es generalmente no doble ciego, sino ciego sencillo, y no, eso va cambiando a pasos agigantados. Hay revistas en que los pares finalmente después se revelan al final del proceso. Hay revisión por pares en que los pares son incluso abiertos desde el principio. Nature mismo estaba en este momento yéndose para otra perspectiva. Estaban teniendo revisión por pares doble ciego, que para mí eso es una cuestión muy sorprendente, porque uno siempre como científico dice que si está haciendo una buena revisión por pares, lo primero que va a pasar es que yo voy a saber quién es la persona a la que yo estoy hablando, porque esa es mi área de conocimiento. Entonces, el punto importante para hacer aquí es que no podemos casarnos con un solo modelo de revisión por pares o un solo criterio de qué es la revisión por pares, y hay que estar siendo todos los días constructivos en encontrar otros mecanismos y otras estrategias para que lo que queremos, que es mejorar las publicaciones, se logre. Un pequeño comentario sobre conflicto de intereses. COPE, la gran institución de editores de publicaciones científicas, recomienda que cada una de las publicaciones científicas tenga su propia lista de qué considera conflicto de intereses. Nosotros acá en nuestra comunidad actualmente tenemos a Conciencias que nos imponen unas reglas, unos criterios de qué es y cómo debe ser una revista, ¿no? Que no podemos tener tanta endogamia, que no podemos tener tantos pares de tal forma, que no podemos tener tantos miembros del comité de tal forma. Todas esas normas, en el fondo, lo que quieren es implementar políticas de conflicto de intereses, es evitar que las personas que están en la revista vayan a favorecer indebidamente la publicación de un artículo porque quieren favorecer. Yo pienso que eso hay que darle también una gran perspectiva, centrarlo en las revistas, cada una de las revistas. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos una política de conflicto de intereses propia, pero nosotros con una política de conflicto de intereses propia no estamos haciendo nada si no logramos que como comunidad todas las revistas médicas colombianas nos vayamos poniendo de acuerdo de cómo hacer políticas de conflicto de intereses, qué vamos a aceptar como comunidad que se haga en este sentido. Aquí quiero llamar la atención el 24 y 25 de octubre se va a hacer en Cali con Colombia Médica una reunión en que se están invitando editores de toda Latinoamérica, ¿no? Se está pensando hacer una reunión de editores de revistas latinoamericanas. Ideal, buenísimo, una gran cosa que hace el Dr. Palacios de Colombia Médica. Yo creo que es una oportunidad importante para hacer que todos los editores colombianos nos pongamos en una misma línea sobre este tema. Alrededor de revistas, Mónica, Elsevier ha venido de tiempo atrás, cuando yo era editor de la revista colombiana de psiquiatría, nos iniciamos el acompañamiento de la revista para mejorarla y para tener el sello Elsevier, pero también ante todo era para mejorar la calidad. No obstante, lo que se viene viendo alrededor de ello es que el costo que genera a unas revistas que por sí no son ricas es muy grande. ¿Han pensado Elsevier en algún tipo de metodología de acompañamiento que sirva más a universidades, por ejemplo, que sirva más a revistas que no tienen tanto dinero, por decirlo así? Porque si no, la brecha de educación y la brecha de conocimiento cada vez se va a agrandar, la inequidad se va a agrandar en materia de publicaciones, porque la ciencia va siendo así, y en materia de educación, algo que se ve la brecha claramente es de que de esos 36.000 artículos que hay de educación médica, hay 300 artículos de Latinoamérica solamente. Es decir, la educación médica se impone de afuera para acá,
cuando sabemos que acá hay competencias diferentes, hay cosas diferentes, entonces quisiera, alrededor de eso, ¿qué han pensado ustedes en materia de equidad y de acompañamiento? Sí, bueno, yo creo que aquí es importante tener muy en cuenta lo que estaban comentando, de que la educación médica tiene un componente de ciencia dura, estamos hablando de ciencias médicas, ciencias de la salud, pero un componente muy importante social, humanístico, cualitativo. Y yo creo que no hemos desarrollado, por lo menos por nuestra parte, todavía no hemos sido capaces de desarrollar un ecosistema que acompañe este tipo de revistas de forma adecuada y desarrollar métricas también más adecuadas para este tipo de revistas. Y de momento lo que estamos sufriendo mucho es en la formación, intentando desarrollar formación para los comités de las revistas, para intentar que los editores pues, cada vez tengan mejores habilidades a la hora de revisar los artículos, hacer checklists o herramientas que permitan a las revistas un poco autogestionarse y seguir ese camino hacia la iniciación que resulta tan complicado y a veces tan caro. Y bueno, estamos ahí, pero realmente debo reconocer que aquí estamos abiertos a hablar con las sociedades, con las universidades, para intentar, quizá esta reunión puede ser un foro muy interesante para poder compartir y hacer propuestas nuevas. Doctor John, Peter, alrededor de la revista que tú diriges, que no es universitaria per se, pero tiene que ver con todas las universidades del Journal de Medical Science Educator, ¿qué recomendaciones darías tú a las revistas universitarias? Porque acá hay muchas personas que coordinan revistas y esto. ¿Qué diferencia ves tú entre una revista universitaria y una revista, digamos, de una asociación? Yes, I think it's interesting that I hear you talk today a lot about university journals, university publications, magazines. I think they have an important role for you all, because I think it's an opportunity to share what you do in your educational research, that you get experience with writing a nice article and so on. So I think that's absolutely something important, that you have local journals as well. When I think about medical education literature or journals, I also think about more the international journals, and a lot of things, the worries that you discussed, like, okay, in your university journal it's difficult maybe to find a peer reviewer because he is in your office next door, so he will be careful what he says, he will not be too critical maybe, or whatever. You don't have that so much in an international journal, because if you submit something to an international journal, the chance that you get a reviewer in your office next door is very small. So the reviewers from all over the world, they will be critical at your manuscript, and it's important that if you want to do good publishing, also from this region, it's important that you write something that you tell others in the world about something that you tried in your education, you did something new. That can be helpful for others. Journal editors, we often say, as an example, the first thing that comes into our minds when a new article comes in, when I receive an article, and that's also for my colleagues in other journals, we always ask ourselves, so what? If you did something in your school, you gave a lecture, and the students loved it, that's wonderful, and that's wonderful to share in your school, because maybe that motivates others, teachers to do as well. But so what? Why is it so important for other people in the world to know that your lecture was a good lecture and the students loved it? So I don't say that that's not important, but that's in international literature, that's not what we're really looking for. We're looking for new things that you discover, new things that you tried and that work very well, so best practices of things.
and then we can, other people in the world will use that. So we are really interested in what you are doing. Maybe we are more interested in what you are doing than you think we are, but then it should be somewhere in kind of an international journal, so that it reaches a lot of people around the world. I think that's that's an important step. Okay, muchas gracias. Doctora Madalena, ¿de qué manera invitarías tú a los presentes a formar parte de la colaboración de qué requisitos hay, qué se puede hacer? Porque creo yo que es un punto difícil. La parte de Cochrane está muy bien organizado, hay un nodo en Colombia, en la Javeriana, de la cual hacen parte varias universidades ya, está abierto para el que quiera, y que creo que en esto sería muy importante tener la forma, qué tipo de entrenamiento requieren las personas, etc. Bueno, neste momento estamos empezando uma nova estrutura para a BIMI. BIMI é Best Evidence Medical Education. Por quê? Porque é diferente de Cochrane, que é só medicina baseada na evidência. Bueno, em educação, como somos, já disse, uma ciência humana, nunca podemos identificar o efeito exato, por exemplo, de uma aula teórica ou de outro método, porque o professor, seu carisma, sua maneira de falar, o entusiasmo, a clareza e tudo vão a confundir. E por isso chamamos Best Evidence Medical Education, a melhor evidência disponível. Bueno, é centralizada, pero BIMI se organizou em termos de diferentes BICs. BICs são os Centros Internacionais de Colaboração ao redor do mundo que têm como missão de desenvolver mais este processo de revisão secundária. Há um na Argentina, pero por toda esta área não há ainda mais centros. Creio que em Brasil vão formar pero tiene que ter alguma qualificação para ser capaz. Pero lo que vamos pôr em marcha é tentar de pensar agora como podemos incorporar pessoas solas que querem juntar-se a movimento para ajudar a desenvolvê-lo, porque até agora era pouco agregado a uma faculdade, a uma universidade. E como perguntei há pouco, quem sabe de mim? Aqui estavam que 8 ou 10 pessoas, e é sempre assim. Portanto, o modelo que temos não está funcionando. Pero, e o meu e-mail que eu passei, que podem ter por la organização, está disponível. Se alguém quiser saber mais, pode mandar um vídeo de como é o processo. E se alguém se quiser agregar, porque lo vamos fazer, de constituir uma família BIMI, me faça chegar e começa a fazer parte deste grupo de desenvolvimento. Gracias. Bueno. Modelo Portiñol, sem edad. Peter, una pregunta para Peter. ¿Cómo logras tú la adaptación de los MOOCs a la aula de clase? Tienes bastante experiencia, le has dado algunos tips alrededor de los MOOCs y cómo se llevan al aula. Me gustaría que nos contaras un poco de eso. You mean the online courses? Okay. Yeah, just to be sure that I understood the question. MOOCs. MOOCs is an abbreviation for Massive Open Online Course, and that is that's online learning. And the nice thing, the good thing about that is it's open for everybody all over the world. So it's not something that's very exclusive and that you cannot use. You can really use that. And in the MOOC, there's also a lot of best practices shown. The teachers there are teaching something, and you can use that. So that is absolutely something that you can do more with in your own teaching. There are a lot of MOOCs in medicine. So there's a lot of things available. You have to look, of course, yourself in your field, because you are teaching something. You are teaching anatomy, then you have to look for
online courses on that topic. But there is a huge number of online courses available. The good thing, they are free. Most of them are, maybe not most, but a lot of them are in English. That you have to realize that, but that's not true for all of them, because there are absolutely also online courses in other languages like Spanish. Our experience is that you can really use it. It is material from other teachers somewhere else in the world about a topic that you are teaching. The only thing that you have to step over is that you're not the only professor in the world that knows everything about that topic. You should be willing to let your students also listen to somebody else. But if you think that there's good material in that course, why not? You can use little movies, you can use things to read, you can use tests. It has been created, and the quality of most MOOCs is quite high. People really do their best to make a very good online course. So our experience is that you can really use little pieces of that, or maybe the whole course. That's also possible in your own teaching. You have to look around. There are some websites that you can easily find available MOOCs, so then you can go through them. You have to look when they are available. MOOCs are sometimes every month, or maybe twice a year, so it has to be a little bit in the same time period that you are teaching. And a lot of times it's from very, very well-established universities. So it's wonderful to have a lecture from a professor from Harvard or something, exactly on the topic that you are teaching, to have your students listen to that, and you can talk about it in the classroom. And there are a lot of teaching techniques in MOOCs. We did some research about that, and we were very happily surprised. There's a lot of things that you can find. There are videos, there are slides, there are discussion forums, students can talk to each other. There are tests. Some things are for individual learning, some things are even for group learning, where students in a group can go online. So it's really wonderful to do. And I think it's not that difficult, but it's very important to realize it's there. And it's not just like journals, it's also sharing experiences what other teachers have with the world. And we hope that our journals are being read by others, but those people that are creating an online course also hope that the course is used by other teachers in the world. So please think about that it's available. Let me just comment what you are saying, because Peter was talking about this, and I'm not very well aware of the MOOCs, but when you were saying that it's true, I thought on the last message Professor Harden is trying to pass, and he's telling us all the time that the curriculum should be, I think the name is in English, but you correct me, disbanding your curriculum. Why? He's talking and he's explaining that the schools should no more build all the curriculum with their resources. On the other way, each school, each university should be able to identify, or in MOOCs, or, because I know someone in Harvard, or in Leeds, or in Lisboa, or in Madrid, and start to build the curriculum with other experts, because it's not usually that I have in my school all the best professors and so on. So that idea that the curriculum should be built with the contributions for other parts and from the world and so on. So what he's saying makes all sense, and I just wanted to add this bundling the curriculum. Yeah, thank you for adding that. I was first maybe talking a little bit from the teacher perspective. You are teaching and you need some materials for your teaching, for your classroom. But you're absolutely right. As a dean or as a school, you can also think about, okay, in that city or in that country, they know everything about, for example, we created our own MOOC, and I always use it as an example, about kidney transplantation. You know a lot about that in our hospital.
And maybe other schools, even in the Netherlands, they don't have those professors in school. And maybe in your school there's nobody, but having your students follow that course we have created, they can learn a lot about kidney transplantation without that you have your own teachers on that topic, and that's absolutely true. And it's even free, so a school can really improve its own curriculum by bringing in expertise from others in an easy and in a free way. You're absolutely right. Yes. Yo creo que esto no es otra forma, otra forma de mirar a la evidencia, a lo mejor evidencia disponible, lo que estaba usted comentando, y lo mejor disponible. Nosotros estamos intentando siempre trasladar a los alumnos la importancia de las competencias investigadoras, las competencias de la medicina basada en la evidencia, pero luego a lo mejor no estamos dando ejemplo tanto como deberíamos a la hora de mirar esta mirada más abierta hacia lo mejor disponible, que quizá no lo tengo en el departamento de al lado en mi universidad, sino pues si estoy en Barcelona, en España, pues a lo mejor está en Medellín. Y sí que esto yo creo que es muy importante. Algo que se comenta al interior de universidades que estamos en el currículo integrado es que no existen libros integrados. Los libros siguen siendo de la forma que eran hace 80, 100 años, no han cambiado el chip hacia un libro integrado. Entonces es muy difícil en materias que nosotros damos ahora para estudiantes tener que llevar a clase 10 libros diferentes o en el computador. ¿Qué han pensado alrededor de? Clarísimamente es una oportunidad que tenemos. Nosotros muchas veces estamos buscando colaboradores, profesores para diseñar este tipo de contenidos, y como todavía no está muy implementado en muchas universidades, pues la gente no se atreve, pero creo que sí, que ya ha llegado el momento de ponerse manos a la obra, y nosotros estamos abiertos a propuestas, a ver la fisiología desde una perspectiva más clínica y bueno, todo lo que se ha comentado aquí en muchas ponencias. Esto yo creo que ya estamos abiertos, por supuesto. Ok, ¿alguna? Si podemos voltar un pouco atrás a las revistas, a los journals and so on, me estaba lembrando que não sei de uma coisa que existe em Portugal e que se calhar existe em todos, pero que penso que para as universidades e tudo que tienen journals pode acontecer, que es nuestro mejor, no de educación médica, pero trago el ejemplo, pero de medicina, es una revista que se llama Acta Médica, e eles criaram uma secção que se chama Students Acta Medical, e isso vai criando uma nova população de futuros autores e editores, porque seguem com uma supervisão dos mais viejos, pero estão produzindo coisas e trabalhos fantásticos. Lo poderíamos ter, se calhar, também em educação médica, e não sei disso de nada, pero criar estas linhas é diferente de ter um aluno que publica um artigo no jornal de educação médica. Era mesmo intentarmos de empezar de ter uma linha que é aberta e conduzida por os alunos para os alunos. E penso que da parte dos alunos há alguma resistência, porque com a AMI, que temos este novo jornal online, que se chama Better Publish, intentamos de criar para os alunos e até aqui ainda não quiseram. Também têm sempre, pero levantava o reto se não era importante termos essa via de, em todos os jornais, empezarmos de ter umas secções sobre a responsabilidade dos alunos. Just a question, in this medical journal run by students, who are the peers? Who evaluates the papers? I think it's the teachers also, but they generate the things and they can start to be supervised and also monitoring the students, but they are not completely responsible. Then there is a more senior editor that reviewed the peers, and this way they're starting to be more autonomous and to be credited as full reviewers in a moment, maybe. But of course, their knowledge in some parts are reduced, but it's
consider the movement to be. Yes, if you are in a local journal within your university, I think it's more, it almost feels more like guiding your students to that level. So I don't feel there a conflict like the reviewer is, I know the reviewer, of course you know the reviewer, those are your professors in the university, but they will, that's kind of a training, they're helping those students to create nice work. Hopefully that later on when they're graduated and that they're all alone, that they are capable of writing articles and that they are strong enough on their own to do that. So within the university, I don't think that's a problem. And I would really encourage you to have schools to have journals like that for your own students, like we have our own a medicine journal, and let them practice, let them do things. That's wonderful. And that's the way, a way to train them a little bit for the future. ¿Algo más que quiera comentar? Bueno, entonces agradezco inmensamente la asistencia, el mantenimiento a pesar del hambre de todos. Un aplauso Los invitamos al almuerzo. Doctor Catán.